Pues sí, señores, miren, nadie está exento de no tener trabajo, de haber sido despedido, de haber tenido de pronto problemas de salud y que las deudas empiecen a subir y no tener cómo asumir estas deudas, porque es que les puede pasar a ustedes, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pues resulta que hay una herramienta que nos ayuda o que nos puede proteger a nosotros como consumidores de ese tipo de situaciones. Pues hemos invitado a una abogada que es experta en derecho contractual, derecho comercial, es asesora de empresas y es docente. Ella es Andrea Rodríguez, que nos va a ayudar a resolver estos temas. Andreita, bienvenida. Bueno, mi primera pregunta, Andrea. Uno aquí a esta conversación me interesa. Sí, ¿no? Bueno, Andrea, ¿cómo manejar cuando uno tiene el agua hasta el cuello? Bueno, muy buenos días, Janet, Iván. André. Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, a todos los televidentes un saludo muy especial. Y como tú muy bien lo mencionas, Janet, hay situaciones que definitivamente nos tienen hasta el cuello. Pero hay una buena noticia para todos los televidentes y es que la ley nos da un salvavidas para que podamos respirar de esas situaciones que son muy agobiantes. Mira, Iván, en Colombia existe un proceso que se llama proceso de insolvencia de persona natural no comerciante, que en términos muy sencillos es una herramienta legal que busca proteger al deudor que está pasando por una difícil situación económica. ¿Cómo se llama? ¿Insolvencia? Proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. Ok, vayan anotando, vayan anotando. O sea, si eres Iván Lalinde y estás endeudado con un crédito. Es correcto. ¿Quiénes Entonces pueden yo puedo aplicar? acudir a ese proceso de insolvencia. Es correcto. ¿Quiénes pueden aplicar? Las personas naturales de carne y hueso. Esto quiere decir, por ejemplo, que las empresas y las personas jurídicas tienen otra herramienta. Adicionalmente, esta persona no debe ser comerciante. ¿Cómo sé si yo soy comerciante? Porque tengo un establecimiento de comercio registrado a mi nombre o yo estoy registrada en Cámara de Comercio. Si usted no es una empresa, si usted no es comerciante, puede aplicar a un proceso de insolvencia de persona natural. ¿Y ese proceso tiene algún costo? Depende. Este proceso es gratuito si tú lo adelantas ante centros de conciliación, de consultorios jurídicos, de facultades de derecho y ante entidades públicas. O sea, uno va, yo sí te tengo que interrumpir porque quiero que quede muy claro. Uno va, digamos, a las universidades de derecho y las universidades tienen gente que puede hacerle a uno este tipo de servicios. Pero ojo, siempre y cuando mis deudas no sean superiores a 100 salarios mínimos. Wow. Si mis deudas son superiores a 100 salarios mínimos... ¿Cuántos son 100 salarios mínimos? ¿8 más millones? O menos, no, 78 millones 70, aproximadamente. 80 millones, Exactamente. Porque si mis deudas son superiores a 100 salarios mínimos, debo acudir a un centro de conciliación o a una notaría. Y en esos casos sí se va a cobrar una tarifa, pero por supuesto debe ser acorde a la situación de insolvencia. Pero hay un tema muy importante y es que hay una serie de requisitos adicionales. No cualquier persona que esté endeudada puede acceder a este proceso. Porque la ley que me dice, yo debo tener 2 o más deudas pendientes de pago con 2 o más acreedores. Le debo al banco y a la cooperativa. Le debo al banco y a mi tía. Y adicionalmente... Y a la inmobiliaria, le debo en la tienda y debo el arriendo. Exactamente. Y muy importante, cada una de estas deudas debe tener una mora superior a 90 días. Es decir, que durante 3 meses yo no he podido pagar. Porque incluso hay gente que me dice, Andrea, yo quiero iniciar el proceso, pero la ley es muy clara que se requiere que haya 3 meses de mora. Incluso hay personas que me dicen, Andrea, es que yo ya no tengo deudas, tengo procesos judiciales. Wow, porque recordemos... Y aquí es muy importante hacer la siguiente reflexión. Siempre hablamos del deudor, pero yo los invito a ustedes a que piensen qué pasaría si ustedes prestan, por ejemplo, $1.000.000 y el deudor no les paga. Pues por supuesto está en todo el derecho de demandarlos y eventualmente embargar sus bienes. Entonces también usted, si tiene 2 o más procesos judiciales en su contra, pero de ejecutivos o de jurisdicción coactiva, puede iniciar este proceso. Voy a hacer un resumen. Si uno tiene una deuda de más de 100 salarios mínimos, ¿cierto? Cualquier deuda. Sí, cualquier deuda. Si es una persona natural, usted puede acudir al recurso de un proceso de insolvencia de persona natural. Eso, y puede averiguar en las universidades de derecho, donde hay consultorios jurídicos, donde lo pueden asesorar. Solucionado este tema. Y notarías y centros de conciliación. Ok, notarías y centros de conciliación. Si yo estoy tranquilo en mi vida y de un momento a otro me llega un reporte de Datacrédito. Digo, miércoles. Y Datacrédito, cuando uno está en Datacrédito, es el ser más indeseable de la sociedad. Sí, no. Nadie lo recibe, nadie le habla. Usted es una escoria humana. Y puede estar en Datacrédito por 5.000 pesos del celular. Por 2.000 pesos. Entonces, ¿cómo maneja uno el tema de Datacrédito? Iván, las centrales que reportan deudas, sí. Iván, estar reportando una central de riesgo no es malo.
porque hay reportes positivos. Ok. Claro, ¿Por qué? antes de que existieran los centrales de riesgo, por ejemplo, si tú me ibas a prestar plata, yo te digo, Iván, préstame 10 millones de pesos, tú me ibas a decir, Andrea, dame unas referencias para saber si eres buena paga o mala Y paga. está el reporte ahí en las centrales de riesgo. Y ahí están las centrales de riesgo. Las centrales de riesgo, en términos muy sencillos, son entidades privadas que se encargan de administrar nuestros datos personales, nuestras historias de crédito. Es decir, podemos pensar que una central de riesgos es un banco, pero en vez de centrales de dinero riesgo hay? tiene datos personales. Hay varias, las más reconocidas son Data Crédito, Cifin y Procrédito. Perfecto, gracias. Entonces, estar reportado necesariamente no es malo porque hay reportes positivos y negativos. Pero aquí hay una recomendación muy importante para todos los televidentes y es solicitar nuestra historia de crédito, que en términos muy sencillos es nuestra hoja de vida. Pero ahí me están hablando como para que prestó la plata. Hablemos de los endeudados. Claro, ¿Cómo para hacemos ellos. para salirnos de ahí? Bueno, depende. Lo primero que debemos hacer es solicitar nuestra historia de crédito, Sí. porque esto no es una ciencia exacta. Por ejemplo, tú tienes una deuda con un banco y, no sé, la deuda es la A, pero te están reportando por una deuda B. Esto no es una ciencia exacta. Entonces, el primer paso es solicitar nuestra historia de crédito y para eso podemos acudir directamente a las diferentes centrales de riesgo. Sin embargo, yo recomiendo hacer una comunicación escrita, que en términos muy sencillos, para que tomen nota, diría lo siguiente. Andrea Rodríguez, identificada con cédula de ciudadanía tal, solicito copia de mi historia de crédito. Informo que recibiré respuesta y pongo la dirección de mi casa y de mi correo electrónico. Qué bueno. Esto lo puedo solicitar una vez al mes de manera gratuita y esto es un derecho fundamental. Entonces, las centrales de riesgo están en la obligación de darme una hoja de vida, de darme esa respuesta. Y si eventualmente hay un error, tengo derecho a reclamar. Y aquí viene un tema muy importante, Iván, es cuánto tiempo debo estar ¿qué es reportado en Esa, una te iba a preguntar. central de riesgo. Ser reiterativo el tema. Si me reportan por 2.000 pesos, Se puede. ¿cuánto tiempo puedo estar ahí? Quiero hacer una precisión. El pasado 26 de julio se radicó un proyecto de ley que busca precisamente mejorar las condiciones de todos los consumidores. Sin embargo, hoy en día nos aplica la ley 1266 del 2008. Y puntualmente, ¿qué nos Me dice? dicen esas leyes, Andreita. Yo creo Pero Por eso todo lo que necesito llamo a Andrea, por favor, Andrea, venga. Andrea, muy bien. Entonces, nos acabas de dar dos herramientas muy buenas, que es estar pendientes de las centrales de riesgo y acudir al recurso de... Proceso de insolvencia Proceso de de persona insolvencia. natural muy comerciante, solicitar la historia Esas de son dos crédito. herramientas muy buenas para que no se dejen tragar por la manigua, para que la manigua no se los trague, las deudas no se los trague. Vas a volver, ¿no? Claro que sí, muy Nos feliz. podemos comunicar contigo para cualquier asesoría en dónde. Claro que sí, Iván, ustedes se pueden comunicar conmigo a través de mis redes sociales, abogada Andrea Rodríguez. Bueno, Andreita, muchas gracias. Qué buena. Sí, no. Vamos a hablar algún día de las tarjetas de crédito porque la gente es feliz echando plástico, ¿no? ¿Sabe también? Eche. Quiero hablar que cuando uno compra una lavadora y llega uno a la casa a los 2 días se dañó. No, es que ya la sacó del almacén. Todas esas cosas nos Y interesan. ojo, Ah, ser claro. codeudor o fiador, porque eso a todo el mundo le decimos que sí, y esa es la verdadera prueba ¿Es de bueno amor. ser fiador de los amigos? Yo recomiendo No. que no. Esa es la verdadera prueba de amor. Yo ya nunca ser más. codeudor o fiador de una persona. Sí, no. Si a uno, un sobrino que uno ama con el alma le dice, tío, es que venga para que sea fiador de este apartamento que yo voy a arrendar. Siempre y cuando ustedes conozcan las implicaciones, porque uno puede terminar pagando por algo Mi que amor. otros se van a comer. Ay. Temas para hablar. Temas es lo que hay, Andreita, muchísimas gracias. Vamos a hablar de las tarjetas de crédito, vamos a hablar de ser fiador o codeudor. Todo esto para que ustedes aprendan y no se metan en líos y, como digo yo, no se los trague la manigua. ¿Janecita, le ponemos música a esto? Pongámosle música de una manera Transversal. López.